Yo creo que hoy es importante tocar el tema más allá que hoy nos atañe en este espacio de encuentro donde nos encontramos con Mari Carmen Llanos, por mi parte Betsabe Jaramillo. Hoy vamos a tratar un tema un tanto álgido, un tanto complejo, que a veces las personas no le prestan atención, pero tiene cifras mundiales importantes, que es la violencia. Entonces, antes de profundizar, Mari Carmen, ¿qué nos puedes decir de la definición de violencia? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Para aterrizarnos un poco en el contexto. Ok, fíjate, la violencia es una conducta que se realiza de manera consciente, no es un estado inconsciente. Dice, no, pero es que fue muy violento conmigo porque no lo quiso. No, 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 es un estado totalmente consciente y a propósito, que daña a la víctima, que puede ser de una forma física o de un daño psicológico por medio de la palabra, que algunas veces es peor que el golpe. Para la biología, cuando hablamos de violencia puede ser violencia de género o violencia psicológica, hay un montón de tipos, pero cuando hablamos de género, en biología es lo que le llamamos el sexo, tanto el hombre como la mujer, sexo masculino y sexo femenino. Culturalmente hay cosas, condiciones bien interesantes que pasan, porque hay culturas donde, por ejemplo, por decir algo, la árabe, hay una cultura muy machista sobre la mujer y la mujer hasta es lapidada en muchos casos porque le es infiel o porque hace algo, alguna conducta que no, para ellos no debería ser en su cultura y acaban con la persona, ¿no? Después tienes países como México que tienen una cultura bastante importante sobre el machismo. La mayoría de las canciones eh, de las rancheras hablan mucho de esa conducta machista del hombre. Después está en América del Sur, hay países, bueno, Ecuador, nosotros aquí en España lo vemos en muchas conductas agresivas con la mujer, femicidios que se han producido en los últimos años y justamente tiene que ver con ese machismo tan arraigado que tienen. En Venezuela hay mucho machismo, pero tampoco se habla del machismo, porque va eso de que la madre es padre y madre a la vez, es un patrón bastante complicado. Entonces, muchas veces la mujer en estas culturas, cuando son madres y padres al mismo tiempo, por la falta del padre en la casa, hacen esa misma, toman esa misma conducta agresiva que supuestamente debería tener el hombre, que normalmente es algo que no lo han dicho en muchos casos, pero hay mujeres agresivas como hay hombres agresivos. Y es exactamente igual. Eh, la violencia de género la asociamos siempre, como te estaba diciendo, a lo que es el hombre con la mujer, pero también hay violencia entre hombre y hombre, también hay violencia entre mujer y mujer. Hay violencia entre mujer hacia el hombre. Me ha tocado muchas veces ver, yo dirigí y, y hice en la policía de Chacao la unidad de atención a la víctima. Y a mí me tocó ver un montón de casos de mujeres que venían diciendo que eran víctimas y después era al revés. Porque claro, Wow. la ley ampara mucho a la mujer, justamente, y aquí también la ampara solamente con un relato y con un testigo, que puede ser cualquiera que esté en la calle, tú puedes ir detenido preso justamente por eso, ¿no? Entonces, es muy importante el hecho de las denominaciones, porque no siempre es una conducta aprendida que hay, ¿no? Y el género normalmente, como dije, nos han enseñado a que lo domine el hombre como tal, pero no siempre es así. Así que ese es el concepto de lo que puede ser la violencia en general. Claro. Y a propósito de la pandemia, ¿sabes si ha aumentado la violencia en el mundo? Si hay cifras, porque esto de estar en, digamos, aislamiento voluntario te hace estar incluso con la persona agresora. Entonces, ha aumentado. Bueno, mira, ayer justamente, tengo aquí, que lo anoté, estuve en un foro con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la Mujer.
Estuvo muy interesante, participaron 27 países del mundo. De verdad fue increíble porque se tocó la violencia en el momento del COVID, ¿no? Y yo anoté algunos datos que me parecieron realmente fuertes, ¿no? Dice, de cada 10 mujeres, solamente 3 denuncian en el mundo. Ok. 3 de cada 10. Incrementó en un 47% en el mundo la violencia familiar en las casas. Un 47%. Es un número muy alto en 2 meses, ¿ok? En España se hicieron 83.000 denuncias de violencia de género. Aquí en España. 83.000 denuncias. Wow. En los primeros 31 días se incrementó de forma impresionante las cifras de llamadas y fíjate, si hablamos de que de cada 10 mujeres solamente 3 denuncias, imagínate imagínense lo que pudo haberse, las cifras, cómo se pudieron haber elevado, porque si esa mujer llamó es porque ella estaba de forma ya a tope con lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro. Después dice, en Venezuela, tocaron ese tema, el tema de Venezuela, porque murieron. Allí no hay cifras, porque la gente no denuncia, porque desgraciadamente no hay entes gubernamentales que puedan tener cifras, de ninguna, ni de homicidios, ni de violaciones, ni de violencia de género, como en algún momento nosotros pudimos tener. Eso no existe. Pero sí sabemos cuántas mujeres han muerto. Entonces, por feminicidio murieron 21 mujeres en 2 meses. Wow. 21 mujeres, solo por feminicidio. Y lo se sabe porque murieron, porque las que fueron agredidas las denuncian, o ellas mismas denuncian, pero eso no va a ninguna cifra, ¿no? Claro. Me llamó mucho la atención Ecuador con 6.000 llamadas en un mes. 6.000 llamadas. Perú con 2.500 llamadas en un mes. Argentina en un solo día 45. México aumentó las llamadas en un 60%. Colombia 572 llamadas en un solo día. O sea que las cifras son espeluznantes. Claro. Entonces, lo que se hablaba allí era justamente ese problema tan inmenso que se ha presentado, porque estando en las casas, la protección es menor. Y si los esposos o las esposas tienen algún problema de alcoholismo, drogadicción o violencia, el hecho del encierro tantos días todos juntos, pues se presentó grandes aumentos de llamadas de violencia, tanto de género como violencia infantil, que las madres llamaban por exagerada violencia hacia las criaturas por estar en las casas en esta cuarentena. Así que es muy grave, y más si no se denuncia como tal. Claro, porque Así que, esto es algo que en los países, como tú llamas, más machistas, se invisibiliza, es algo de que no estamos sí, informados, no sabemos lo totalmente. importante de denunciar, que solamente 3 de cada 10 mujeres representa el 30%, entonces tienes un Así es. 70% de mujeres o de víctimas que sufren algún tipo de agresión y no denuncian, y al no denunciar quedan expuestas, no tienen atención, no hay cómo tomarlo en consideración. Y los Así casos es. de las mujeres no son solamente, o de las personas que sufren violencia, no es solo un número, son personas que tienen un nombre, un apellido, que son seres humanos que padecen, y quizás faltaría humanizar más lo referente a este tema. Ahora bien, Mari, antes de avanzar, yo quisiera decir que acá en Ecuador hay 3 números donde hacer una denuncia, que sería, en caso si alguien nos está viendo de acá de Ecuador para este tema, llamar al ECU 911 indicándolo, llamar a la policía, que es el 911, o llamar a la Defensoría Pública, que es el 151, y van a tener atención referente a este tema. Mucha gente no lo sabe,
pero es importante porque no podemos apoyar la violencia de No, ningún lado que venga. de ningún lado. Ujú. Y la mejor forma de combatirlo quizás es con información para que la gente esté informada de sus derechos, de que eso no está bien bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, Mari, ¿qué tipos de violencia conoces que hay o que existen en el mundo? Bueno, fíjate, hay muchos tipos de violencia, pero las más conocidas, pues tienes la violencia física, que es la primera que reconocen, que es aquella que produce marcas en el cuerpo ocasionadas por el agresor, ¿ok? Puede ser con un objeto contundente o con sus propias manos o sus propios pies, porque se han visto casos de personas que han sido golpeadas brutalmente y bueno, se han encontrado fracturas de costillas, pelvis, fractura de los brazos, y es justamente por golpe. Entonces, esa es una violencia física. Y si vemos culturalmente, hay sitios donde no solamente se permite, sino lo aceptan, porque es una cultura. Claro. Yo recuerdo que tuve una paciente en Venezuela que ella era del llano, del campo, y un día vino con la fractura del pómulo derecho, pero una fractura bastante grande, ¿no? Y ella me decía que su padre, se lo había hecho su esposo, pero que su padre, con una fusta de caballos, que él era domador, tenía caballos en la hacienda, que con una fusta el padre le pegaba 30 o 40 veces en el día, ¿no? Entonces Wow. eso para ella era un golpe una cosa muy pequeña comparado con lo que su padre le pegaba, ¿no? Entonces, muchas veces la persona asume que quizá le duele, pero que hubo alguien en su vida, en su infancia, que golpeó de alguna forma brutal y pues sienten que, bueno, eso, lo que me está pasando es algo que antes me pasaba, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque algunas veces esa agresión física va mucho más allá. Al principio puede ser un empujón, al principio puede ser un golpe, una cachetada, pero después eso se va convirtiendo, eso nunca va para mejor, eso va para peor. Entonces, en la Claro. primera es la violencia física, después viene la violencia psicológica. La violencia psicológica es la palabra, los insultos, la humillación, las descalificaciones, las amenazas. Y ahí vuelvo otra vez a un ejemplo. Yo recuerdo que tenía un niño como de 8 o 9 años que un día me lo trae el padre y yo estaba atendiendo al padre y le dice, dile a mi papá que me pegue. Y yo le, ¿cómo que te pegue? Sí, porque prefiero que me pegue porque el morado que me hace se me quita, pero lo que me dice se me queda aquí, con ocho Wow. años. Entonces, las dos violencias son muy graves, pero la violencia psicológica, la humillación, el hecho de que te insulten, que te descalifiquen, que te haga sentir mal, es una de las humillaciones, es una de las violencias que tardan muchísimo más en curarse y en retirarse de tu mente cuando son violencias psicológicas. Así que con esa violencia hay que tener también muchísimo cuidado, porque venimos de una casa y en estos días estaba viendo un programa y veía era un concurso y veía una señora que pasaba por un momento de emociones donde tenía que decir y pedir perdón y decir lo que no le gustaba. Y cuando habló de su infancia, una persona ya con casi 50 años, cuando habló de su infancia se puso pequeñita y hablaba del maltrato que le daba su padrastro en su casa y la madre lo aceptaba. Y cuando ella se daba cuenta de esa situación, ella no podía, no tenía sino 3 o 4 parejas diferentes, nunca había podido casarse o tener una pareja estable porque ella en el hombre veía una figura de persona maltratadora. Si esa persona la crió en su casa diciendo que la amaba y la quería,
y la maltrataba, pues ese es su patrón de conducta y entonces eso era lo que ella tiene en su cabeza. Entonces, claro, cuando tú la ves que esa persona expresa lo que esa persona estaba sintiendo, tú te das cuenta que cuando no lo trabajas, el problema es mucho más profundo porque lo llevas de la infancia. Entonces, tus problemas de pareja, tus problemas de tener una familia como tal, pues lo asocias a esa conducta de la infancia. Entonces, es muy importante el hecho de trabajarlo. Después tienes la violencia económica, que es se ve mucho en las parejas. Cuando trata por ejemplo, él es el que mantiene la casa y entonces te dice, bueno, pero es que tú dependes de mí, Claro. yo soy el que trabajo. Entonces te limita, te quita libertad. Por eso yo siempre le digo a las personas, tienes que trabajar, tienes que tener tu libertad económica, tienes que depender de ti, porque ahí yo he visto cantidad de personas que, o al revés, que la mujer es la que trabaja y el hombre es el que está en la casa porque no consigue trabajo, porque ahora tienen problemas o hace mucho tiempo o por cuestiones de edad o lo que sea. Y, y resulta que dice, bueno, pero es que ahora tú dependes de mí y para dónde te vas a ir tú. No te puedes separar, no te puedes divorciar, no tienes casa donde irte, te tienes que quedar allí y dependes automáticamente totalmente de esa persona. Entonces, muy importante el hecho de la solvencia económica que puedas tener haciendo cualquier cosa. Mucha gente, y se ve muchas mujeres que han pasado muchos años de su vida dependiendo del hombre, porque bueno, me quedo en mi casa, porque los niños están mejor conmigo, que mejor que yo los atienda. Y cuando el hombre entra en la etapa hormonal, como la de las mujeres, pero entra en la etapa hormonal, deciden irse y la mujer todo el día estaba en la casa y no ha tenido nunca trabajo y cuando te ven tu hoja dice, bueno, ¿y tú dónde has trabajado? No, yo en la casa. Y mira que el trabajo es complicado en la casa, Claro. pero se hace más complicado cuando tú no tienes ningún tipo de experiencia. Ya bastante difícil es conseguir trabajo. Entonces, mi consejo siempre es mantener una libertad económica para que el hombre no pueda quitarte la libertad que tienes de poder hacer lo que tú quieras con el dinero que tú quieras, aunque después lo tengas que pagar gastos en común, ¿me entiendes? Después tienes la libertad, la violencia social. Y la violencia social es la que ves en la calle. eh, lo que yo vi hoy cuando te dicen, tienes que ponerte por aquí y no hay manera de educación, ni maña, ni nada, sino de una forma muy violenta. Uy, ¿pero por qué? Esto, y en las parejas es también importante porque hacen lo posible por aislarte, ¿ok? ¿Cómo te aíslan? Bueno, estás con un grupo de amigos o de amigas y son maravillosos, pero empiezas a criticar lo que no me gusta, que son rocheleros, que yo no pensé que fuesen así, que son como ligeros. Si esa persona tiene problemas con la familia, pues empieza a que esa persona también tenga problemas con la familia de la mujer o de la del hombre, porque son egoístas, entonces tratan de aislarlos totalmente para hacer de esa persona una persona encarcelada. En la casa, o sea, ves la televisión con la persona, vas al mercado con la persona, no tienes amigos, no puedes ir a la casa de la familia y dependes única y absolutamente de esa persona, ¿ok? Y con las amistades pasa lo mismo, muchas veces tienes una amiga, esta es mi mejor amiga, entonces, y eso parece mentira, pero eso es violencia. ¿Ok? El Claro. hecho de que yo te quite a ti una amistad o que hable mal de la otra persona por el hecho de que te quita tiempo para mí, eso es violencia. Después tienes una que es la violencia sexual, que es la que se utiliza por coacción o por amenaza o por una relación obligatoria. Y algunas veces me dice, pero mira, es que es mi marido y yo no quería, pero él me obligó, pero fue a la fuerza. Bueno, eso es violencia. Si tú no quieres, eso es violencia. ¿Ok? Y si Claro. tú no estás aceptando, eso es violencia. Entonces, por ahí hay que tener también un poco de dignidad y un poco de responsabilidad de mantener lo que tú quieres para ti como lo quieres, de vivir como quieres para ti y sobre todo que
tu cuerpo y tu sexualidad la tienes que manejar tú. Que nada se gana con la violencia y que esto lo que te puede llevar es a algo que no quieres en tu vida. Así que violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia social. Y había una que no sé si la guardé por alguna parte. Ah, la laboral, Ok, que esa la vemos mucho y sobre todo ahora que tienes tu trabajo, pero que lo tienes que cuidar mucho. Entonces te dicen, mira, tú en vez de trabajar 8 horas, vas a trabajar 14 porque tienes que trabajar, tienes que hacerlo, no hay otra alternativa, ok, y tienes que trabajar. O te dice, tienes que producir mucho más y resulta que tuviste algún accidente, pero bueno, tú tienes que venir igual. Tengo una amiga que vive en Madrid que trabaja en un museo y le dijeron vas a entrar en lo que le llaman un ERTE, que es un dinero que te dan mientras como el paro, hasta que se solvente la situación. Bueno, a ella le hicieron ir a trabajar claro. y no le pagaron sino lo que le estaban pagando, pero ella tenía que trasladarse de un sitio a otro también